Muy buenas tardes, mi nombre es Nicolás Hernández, asociado de Bular Falla Escurra Más, y en nombre del estudio les doy la bienvenida a este segundo día de conferencias del año 2020. Hoy tengo el agrado de presentar la primera ponencia del día, titulada Cómo negociar o renegociar un contrato en un mundo virtual, que estará a cargo de Guillermo Cabieses. Guillermo es abogado por la Universidad de Lima y máster en Derecho por la Universidad de Chicago. Ha sido profesor de las cátedras de Economía y Derecho, Contratos, entre otros cursos, en diversas universidades, incluyendo la Universidad del Pacífico, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Lima. Actualmente trabaja como Principal and General Counsel del Grupo Nexus. Antes de dar paso a la ponencia, quisiera recordar a todas las personas que nos acompañan que pueden realizar sus preguntas a través del chat de Zoom o dejarlas en los comentarios a nuestra retransmisión en Facebook. Las preguntas serán respondidas al finalizar la ponencia y dependiendo del tiempo con el que contemos. Sin más preámbulo, doy paso a la presentación. Por favor, Guillermo. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a la Universidad San Cristóbal de Huamanga y muchísimas gracias a mis grandes amigos del estudio Bular Falla Escurra Más. Para mí siempre es un gran gusto poder participar de los eventos que constantemente realizan y este es uno en el que especialmente me siento muy honrado por lo que significa en esta labor tan excelente que han venido realizando a lo largo del tiempo. Para mí esta es una charla distinta a las charlas que habitualmente suelo preparar, porque voy a hablar hoy día acerca de la negociación. Suelo dar charlas un poco más referidas a materias de regulación económica y a materias de liberalismo y filosofía y ese tipo de asuntos. Y hoy voy a tener el gusto de compartir con ustedes algo que espero les sea muy práctico para poder aplicarlo en su día a día en este mundo virtual. No sé si ustedes ven ahí la presentación. Voy a asumir que sí. Sí, se ve bien. Perfecto. Entonces, en realidad lo que he querido hacer es brindarles a ustedes un marco teórico con algunas herramientas de negociación y en realidad de comunicación entre las personas para luego tratar de aterrizar eso en cómo lograr un buen proceso de comunicación en el mundo virtual. Con eso lo que quiero decir es que la diferencia entre el mundo virtual y el mundo de la comunicación persona a persona radica en la distancia, radica en la dificultad de poder leer el lenguaje corporal, radica en la dificultad de poder entender los gestos, radica en la dificultad de las miradas, ¿no es cierto? Es complicado el saber que la persona está mirando, porque por ejemplo yo aquí estoy mirando mi pantalla y ustedes sienten que no los estoy mirando. Si yo miro la cámara, ustedes sienten que yo los estoy mirando, pero si miro la cámara, tengo el asunto de que me pierdo cuáles son sus gestos, cuál es su lenguaje corporal. Entonces, per se, el proceso de comunicación virtual nos ofrece un reto muy grande, y es que nada puede superar la conversación uno a uno. Sin embargo, nos permite contar con algunas herramientas que pueden, de una u otra forma, llevarnos a tener un proceso lo suficientemente sólido, complejo, utilizando ciertas herramientas de la teoría de la persuasión y la teoría de la negociación. Estas herramientas fueron diseñadas a propósito de la comunicación interpersonal en el mismo lugar, física, ¿no es cierto? No a propósito de la comunicación virtual, pero sin duda pueden adaptarse y tienen que ser la base de una comunicación cuando se produce un fenómeno como este, que es el fenómeno de la negociación por medios virtuales. Yo he basado mi conferencia, que la verdad va a ser bastante introductoria,
en un libro de Robert Cialdini, que es un clásico de la materia que se llama Influence, y en un libro que también es un libro de culto, que es Get It to Yes de la Universidad de Harvard. Sobre la base de las herramientas que estos libros contienen, voy a tratar de darles una introducción de más o menos 40 minutos sobre qué cosas tendrían que ustedes empezar a investigar, a indagar en sus procesos de negociación presenciales y en sus procesos de negociación virtuales, y cómo enfrentar el reto de trasladar las herramientas del mundo presencial al mundo virtual, tratando de darles en el camino algunos tips, algunas herramientas, algunos atajos que les permitan lograr eso. Lo primero que quiero decir es que en un proceso de comunicación, y aún no voy a entrar a la parte técnica de los elementos, es muy importante que le podamos ofrecer al interlocutor una experiencia que sea lo más similar, lo más familiar a una comunicación interpersonal de dos personas que están en un mismo lugar, una comunicación presencial. En tal sentido, es muy importante que ustedes tengan la cámara a una altura que permita una comunicación así. No es correcto que la cámara esté, voy a tratar de ver si puedo hacer un cambio aquí de cámara para mostrárselos. Me parece que no sé cómo hacerlo. Pero no sé si han visto cuando la laptop está abajo y a ustedes les queda este ángulo. Ese no es un ángulo de comunicación que asemeje la comunicación natural. El plano de la cámara debe ser un plano que permita la mitad del cuerpo hacia arriba, para que ustedes puedan, utilizando sus manos, manejar un lenguaje corporal que pueda ser leído por la otra persona. Y deben de tratar de mirar lo más que puedan a la cámara. Entonces, estas herramientas son muy importantes para que ustedes puedan negociar un contrato en un mundo de negociación virtual. De otro lado, es bien importante que tengan una iluminación que permita que su rostro se vea, y es muy importante que tengan, si se puede, una pared detrás de la cámara o a un tiempo razonable, a un espacio razonable, para que la voz no se pierda. Estas herramientas en su conjunto van a permitir que ustedes presenten sus argumentos de una manera similar a la que la presentarían en una sala de reuniones. Ahora, vamos a las herramientas. Las herramientas las voy a dividir en herramientas de dos tipos. Unas herramientas generales de cómo se influencia a las personas en un marco comunicativo, ¿no es cierto? Y por influencia decimos cómo se logra con mayor grado de certeza que las personas puedan decirnos que sí a lo que querramos la más de las veces, para luego pasar a analizar herramientas de negociación que nos permitan, aplicando estas que les voy a decir de influencia, conseguir el resultado deseado. Para esto yo diré que hay mucho estudiado sobre la influencia. Hay, yo diré que 80 años de research sobre por qué la gente dice que sí en distintos estadios ante situaciones distintas. El Behavioral Economics no es más que una rama tardía de esto, que es un estudio que hacen los psicólogos. Y los psicólogos han identificado 6 elementos que podrían clasificarse como muy importantes para lograr que una persona tenga influencia sobre otra. Y en una negociación, como vamos a ver en un rato, la influencia es muy importante porque permite convencer a la otra persona de la postura que uno le está transmitiendo. La primera es la reciprocidad. Las personas están mucho más dispuestas a decirle que sí a personas con las que se sienten en deuda. Entonces, por decir, si yo voy
invito a mi fiesta de cumpleaños a una persona, esa persona se va a sentir en deuda conmigo y tendrá o a invitarme a su fiesta de cumpleaños o a cumplir conmigo de otra manera. Si yo le hago favores a las personas, lo que pasa es que esas personas se sienten cortas, se sienten antropológicamente desincentivadas a decirme que no. Con lo que quiero decir que uno tiene que tratar en sus relaciones de lograr con pequeños gestos que la otra persona sienta que hay en su relación comercial algo que es debido, ¿no? Un ejemplo que ponen en este libro son los meseros que dejan caramelos cuando entregan la cuenta. Los meseros que dejan caramelos cuando dejan la cuenta, según estudios, reciben entre 20 y 25 más de propina. Es decir, basta el gesto de entregar algo gratis para lograr la respuesta. Y entonces uno siempre tiene que encontrar una situación, cuando enfrenta una negociación, tiene que preguntarse si hay algún fenómeno de reciprocidad, sea del lado de uno o sea del lado de la otra parte, que lo vaya a sugestionar a uno o al otro a decir que sí con mayor facilidad. El segundo aspecto que han identificado como un elemento fundamental para poder persuadir a las personas es el elemento de la escasez, ¿cierto? Las personas tienden a interesarse por las cosas porque les son beneficiosas, pero también porque de alguna manera son escasas. Y entonces, cuando uno enfrente un proceso de negociación, tiene que entender que tiene que transmitir no solamente la utilidad de aquello que está haciendo en materia de la negociación, no solamente los beneficios que va a generar, sino tiene que transmitir por qué estos beneficios son únicos y qué pasa si no contratan a tiempo, qué pasa si no se cierra a tiempo. Generarle a la otra persona un sentido de urgencia respecto de lo que necesita o lo que se quiere cerrar, lo que se quiere transar, genera un apuro por cerrar. Entonces, hay una influencia por tratar de apurar a la persona a la decisión de consumo, a la decisión de cerrar el contrato, porque no es solamente que no va a obtener el beneficio, sino que probablemente pueda perderlo para siempre por un tiempo largo. Por eso es que ustedes van a ver en la publicidad no es otra cosa que la aplicación de los criterios de influencia a las personas, la dinámica de solo por hoy, hasta el domingo, 25% de descuento. Esa sensación de, caramba, tengo que apurarme, ustedes tienen que ver cómo la pueden transmitir en su proceso de comunicación como una herramienta para influenciar en el otro. El siguiente punto es uno que a mí me parece muy interesante, y es que a la gente le gusta ser influidos por personas que tengan autoridad, ¿no es cierto? Y la autoridad va a llevarlos a ustedes muy lejos en un proceso de negociación. Y aquí, por ejemplo, la negociación virtual puede ser una herramienta que les permita eso, ¿no? Yo, por decir cómo he iniciado esta charla, he iniciado la charla mostrándoles un libro sobre influencia, que es un clásico en la materia, un libro sobre negociación, que es un clásico en la materia, y tengo como fondo, no sé, más de 100 libros atrás de mi espalda. ¿Okay? ¿Qué transmiten todas esas señales? Que de una u otra manera yo tengo autoridad para poder hablarles de esto, de lo que les estoy hablando. Ustedes me pueden considerar, sea justa o injustamente, un especialista en esta materia, porque rápidamente he establecido mi autoridad y al establecerla puedo influenciarlos más rápidamente, porque claro, si yo viniera aquí sin ningún pergamino a decirles que les voy a hablar de un tema,
ustedes tendrían que tratar de ver si confían en lo que voy a decir o no. La autoridad además puede llegar de muchas formas. Ustedes pueden hacer que terceros hagan sentir que ustedes son los que tienen autoridad en esa materia. Ustedes podrían tener una autoridad prestada, ¿no es cierto? Están en una negociación y de repente dicen, oye, mira, vamos a consultar con nuestro experto de impuestos. Estás trayendo la autoridad para poder influir, ¿no es cierto? Oye, mira, en el libro tal de Hayek o de, no sé, Carneluti o el autor que les guste, se dice tal cosa. Están trayendo autoridad a la negociación. La autoridad puede ser propia, la autoridad puede ser prestada, la autoridad puede ser inventada. Hay compañías que hace muchos años, por lo que entiendo, le decían a los clientes, no se preocupe, señor, le vamos a pasar con nuestro experto en unidades inmobiliarias. Y le pasaban con cualquier persona, pero el tipo, como estaba sintiendo que estaba hablando con un experto, se dejaba influir. Entonces, el establecer autoridad es muy importante y te lleva muy lejos. Hay experimentos que señalan que los pacientes que entran a las salas de los doctores se sienten mucho más cómodos cuando los doctores tienen la pared llena de diplomas que cuando tienen un bonito cuadro, ¿no es cierto? Eso que para muchos puede significar algo de guachafo, de mal gusto, puedes poner diplomas uno casi sobre otro. ¿Qué transmite? Transmite autoridad. El tipo te está colgando el currículum en la pared como para que tú mires y digas, ah, caramba, este tipo sabe de lo que está hablando. Entonces, ese es un elemento que ustedes en la negociación virtual pueden explotar. ¿Cómo lo pueden explotar? Con el fondo, con de repente tener algunos documentos abiertos sobre la materia que van a tratar y compartirlos y decir, mira, acá tengo este tema, mira, acá hay otra cita de este asunto, ¿no? Ese tipo de cosas pueden ser más fáciles en la negociación virtual porque ustedes están sentados en una computadora donde los archivos fácilmente pueden ser accesibles y donde no tienen que ir a la reunión con un file así para sacar todos los papeles. El siguiente punto que es muy importante es el punto referido a la consistencia. A las personas nos gusta ser consistentes. No nos gusta que nos digan, oye, tú me dijiste A y ahora estás diciendo B. ¿No es cierto? Sentimos una especie de deuda moral por respetar nuestra palabra. Si eso es así, un mecanismo muy importante para influir en la comunicación presencial como en la comunicación virtual es tratar de componer su negociación de pequeños acuerdos que queden documentados especialmente por escrito. Y nuevamente, la negociación virtual permite, pues, compartir un segundo la pantalla y decir, que estoy entendiendo bien, tomar la nota y dejar los puntos, aunque sean en formato viñetas, en formato de bullets, como se dice en inglés, escritos. ¿Y qué va a pasar? Conforme uno, si es consciente de la técnica, va construyendo esos pequeños acuerdos, va a tener un acuerdo complejo del que la otra parte no puede salirse por consistencia. Aquí recuerdo mucho en el libro un experimento súper interesante. Se le pedía a un grupo de personas que ponga un cartel grande de madera en su jardín en los Estados Unidos, en un pueblo, que decía, que solicitaba o decía que la gente por favor conduzca con cuidado, drive safely, ¿no? Y la verdad es que muy poca gente estuvo dispuesta a hacerlo. No obstante, en otro condado se les había dado un sticker chiquito para que lo pongan en su ventana que decía drive safely. Ya. Los que pusieron el sticker, en un porcentaje bastante grande, aceptaron ponerle cartel. Por un tema de consistencia. Entonces, ustedes tienen que entender que esto en negociación es muy importante. Ahora, y aquí vamos a venir a un truco en la materia de consistencia que les va a servir luego cuando hablemos de negociación, aunque soy súper tarde con el tiempo. Y es el truco de las preguntas cerradas. Cuando ustedes quieran lograr algo, un acuerdo por consistencia, la pregunta tiene que ser cerrada. No olvidemos que al final el proceso de negociación
es un proceso de descubrimiento de qué le interesa a la otra parte y cómo lo alineo a mis intereses. Y entonces, en ese proceso de descubrimiento, yo necesito que me den información para saber cómo puedo ajustar esa información a lo que yo necesito y ver qué estrategia de influencia para poder lograr eso que yo necesito pueda ser ofrecido como algo que él también necesite, ¿no es cierto? Siempre tratando de tener en mente que ambas partes tienen que ganar, porque es la dinámica de una negociación. Un negocio en que uno pierde no es un buen negocio. Entonces, preguntas cerradas, ¿qué quiere decir? Preguntas que se responden con sí o con no. Oiga, ¿usted está dispuesto, usted cree que la gente debería conducir más despacio? Sí. ¿Usted cree que es loable que la gente haga un esfuerzo por lograr que los demás conduzcan más despacio? Sí. ¿Usted entonces estaría dispuesto a pegar un sticker en su ventana para esto? Sí. Ok. Compromiso. En la siguiente herramienta, más bien, tenemos que ver lo que denominamos como el quinto elemento de la influencia es lo que llaman en inglés el liking, ¿no? El agrado por la otra persona. Una persona agradable logra mucho en una negociación. Y aquí los medios virtuales nos generan un reto muy grande, porque es muy difícil ser agradable o sentirse o saberse agradable en una situación en donde uno le está hablando a una cámara, ¿no es cierto? Yo normalmente cuando dicto clases tengo la posibilidad de leer la sala. El 93% de la comunicación entre los seres humanos es no verbal. Tiene que ver con la entonación, con los gestos, con la postura. Entonces, uno puede leer la sala. La cámara te limita de cierta manera la lectura de la sala, la densidad del ambiente, la respiración y esas cosas. Entonces uno tiene la dificultad de saber si es agradable o no para el resto de las personas. Y además hay una tendencia de eficiencia en el medio virtual. Tú te sientas en tu Zoom, en tu Teams, en tu Google Meet y empiezas la comunicación, vas de frente al grano y pocas veces te tomas el trabajo de conversar con la otra persona. Pero bueno, es lo que tienes que hacer para tener una negociación exitosa. Tomarte un rato para saber cómo pueden ser agradables mutuamente. Y la gente encuentra agradable normalmente a las personas que son similares. Curioso, porque está a toda moda la diversidad, ¿no es cierto? Esta dinámica de que las empresas tienen que ser diversas y que se debe fomentar y qué sé yo. Eso es una discusión aparte. Lo cierto es que la similitud entre las personas hacen que se agraden. Cosas absurdas como que sea hincha de la U si tú eres hincha de la U, ¿no es cierto? Como que sea de la misma universidad, tenga alguna afición en conjunto, un punto de conexión con la otra parte te genera una ventaja en una negociación. Y entonces tú tienes que llegar a dedicarle un tiempo de tu negociación a encontrar esas similitudes. La otra forma de lograr el agrado de la gente es mediante cumplidos. Y este es difícil porque tampoco uno no puede ser, pues, en mi época había un personaje que se llamaba Felpudini, ¿no? Que estaba todo el día sobando al jefe. Pero tienes que lograr una forma de tratar de encontrar algo bueno, objetivamente bueno, en lo que la otra parte plantea y generar un cumplido. Porque eso genera una dinámica positiva de comunicación. Y finalmente, tienen que establecer como procedimiento de comunicación el cooperar entre ellos para lograr los fines que ambos tienen y ambos quieren conseguir en la negociación. Entonces, el agrado es un proceso de recibir recibir y dar información para encontrar cómo podemos hacer que las personas tengamos mayor empatía entre nosotros porque tenemos un problema común
que solucionar. Un contrato que tenemos que sacar en términos satisfactorios, a pesar de que tenemos intereses contrapuestos. En el marco de esa dinámica, ¿cómo se hace? Preguntas abiertas. A diferencia del caso anterior, donde yo le decía que hay que tener preguntas cerradas que se responden con sí o no, aquí las preguntas tienen que ser abiertas. ¿Tú qué crees de? ¿Tú qué piensas de? ¿Qué te parece tal? Y conforme va dando la información, ¿no? ¿Tú qué piensas del partido de Perú con Argentina? No, mira, qué mal, debió poner a tal, qué sé yo. Ah, ¿por qué? ¿Ves mucho fútbol? Y empieza la comunicación. Yo también veo fútbol. Entonces, tratas de ver por dónde jalas el agua hacia tu molino. Y lo último es el consenso. Y el consenso no en términos legales, sino en términos más bien referidos. Ah, perdóname, acá los elementos de la persuasión los tenía uno a uno: reciprocidad, escasez, autoridad, consistencia, simpatía y consenso. A la gente le gusta comportarse como se comporta la mayoría. Las marchas que acabamos de evidenciar, en donde se ría como polvorín una protesta, que bueno, puede ser justa, injusta, la gente que está marchando la puede entender, puede ser que no lo entienda, nos demuestra que a la gente lo que le gusta es estar en la mayoría, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que plantearse ese objetivo de que esto se entienda como algo que es consensuado, algo que es aceptado, algo que pasa la prueba de la sociedad. Y aquí les pongo un ejemplo muy interesante acerca de las toallas. En los hoteles se señala que hay cartelitos que dicen que hay un beneficio por reutilizar toallas. Cuando se pone ese cartelito diciendo cuide el medio ambiente, reutilice su toalla, el 35% de los huéspedes reutiliza la toalla. Cuando ese cartelito dice el 75% de los huéspedes reusan la toalla en algún momento durante su estadía, eso sube a números de casi 50%. Y cuando se dice el 75% de las personas que se han quedado en este cuarto reusan las toallas, eso crece casi a los niveles del 75%. Entonces, a las personas, comúnmente, no todas las personas somos iguales, nos gusta estar en lo que es la práctica común. No nos gusta ser el outlier, nos gusta ser uno más del grupo. Entonces, entendiendo estas técnicas de persuasión, de influencia en el proceso comunicativo, vamos a pasar ahora a ver lo que son los elementos de una negociación, sea virtual o sea presencial. Yo aquí he tratado de darles el scope teórico y tratar, cuando se pueda, de señalarles cómo en el mecanismo virtual como este se puede tratar de aprovechar una ventaja o no tener una desventaja. Ahora, este es el método de negociación de la Universidad de Harvard. Y es un método muy famoso que se estudia en el mundo, también conocido como la negociación gana-gana. Y tiene un marco teórico muy interesante, pero aquí les voy a mostrar solamente la punta del iceberg, ¿no? Hay muchísimo que leer respecto de esta materia. Pero lo primero que les diré es que las negociaciones se suelen hacer, especialmente los abogados, sobre posiciones. Porque a los abogados nos enseñan a litigar, a pelear, a ganar, a tener la razón. Nada peor para una negociación que ser posicional. Porque cuando se trata de una situación de defender posiciones, lo que tenemos es que nos vamos a encontrar frente a que o mi posición prevalece o prevalece la del otro. Pero en la negociación no tenemos un juez que determine cuál prevalece y cuál no.
¿no es cierto? Nosotros tenemos que determinar qué voy a ceder a cambio de qué voy a recibir. Y entonces lo que tenemos que ver es que la posición no me va a conducir a ningún lado. Tengo que dejar la negociación posicional de lado. Tengo que estar dispuesto a ceder y para eso tengo que determinar cuáles son mis intereses. Yo tengo un contrato de suministro, tengo un contrato de compraventa, tengo un contrato de cesión de acciones o lo que fuese, y yo tengo que saber cuáles son mis intereses y tengo que ponerme en los zapatos del otro para saber cuáles son sus intereses. Claro, para eso requiero estudiar cuál es la otra parte y tratar de, en el proceso que les decía, de comunicación abierta, de preguntas abiertas, encontrar qué es lo que realmente le interesa a él para poder amasarlo con los que son mis intereses y entregar una propuesta. Entonces uno tiene que partir porque la negociación no es posicional, no es personal, no me ganó, no le gané. Podríamos los dos estar ganando en función de encontrar un interés de parte mía que pueda ser obtenido sin afectar un interés de parte suya. Eso es lo principal en una negociación, identificar cuáles son los intereses de las partes. ¿Ya? Ahora, una vez que uno ha identificado cuáles son los intereses de las partes, lo que tienen que hacer es tratar de trabajar conjuntamente, establecer un proceso de comunicación con la otra parte que le permita trabajar conjuntamente en identificar: a ti te interesa esto, a mí me interesa esto, vamos a trabajar conjuntamente en cómo lograr que ambos intereses se satisfagan en el mayor grado, ¿no? Entonces, aquí estamos ante un punto clave, porque implica desde el saque abrir el proceso de comunicación y tratar de encontrar para ellos mecanismos, alternativas, soluciones que puedan mejorar la satisfacción de su interés para que ellos tengan el incentivo de hacer lo mismo con nosotros. Entonces, en este proceso, luego de identificar los intereses, tenemos que crear propuestas. Y las propuestas tenemos que trabajarlas de manera conjunta en la mesa de negociación. Para ello, tenemos que utilizar lo que se denomina criterios de legitimidad. Ninguna propuesta seria que se base en un interés debe tener un capricho como trasfondo. Yo no puedo decir, no, porque yo quiero que me pagues esto porque quiero que me pagues esto. Lo puedo decir, pero no será una negociación constructiva. No me estoy preocupando por generar un buen proceso de comunicación. Yo tengo que darle a la gente una razón, un motivo. La gente se ve compelida a actuar en función de razones, en función de motivos, que sencillamente responder a capricho. El capricho, mira, esto es o nada, my way or the highway, como dicen, eso termina generando el regreso a la negociación posicional. Y eso es muy crítico cuando uno está haciendo un proceso de negociación. En cualquier momento, cuando hay una traba y cuando no se usa un buen criterio de legitimidad, se regresa a la posicional, a la negociación posicional. ¿Y qué es un criterio de legitimidad? Es lo que justifica mi pedido. Yo no puedo entregarte esto que me estás pidiendo porque si lo hago, entro en un conflicto de interés con otro contrato que tengo firmado con anterioridad con otra persona. Yo no puedo entregarte esto porque en realidad mis costos logísticos se disparan así. Ese tipo de criterios de legitimidad son los que permiten que la comunicación sea razonada, porque el no responde a una razón o el sí también responde a una razón. Entonces, es muy importante que sus propuestas en una negociación tengan criterios de legitimidad, y nuevamente los medios virtuales les van a poder permitir presentarlas visualmente
rápidamente, esto no sé qué, visualmente, rápidamente, con mucha facilidad. El siguiente punto, yo diría que es la clave de la negociación y está referido a lo que se denomina en inglés el BATNA, el Best Alternative to a Negotiated Agreement. La mejor alternativa a un acuerdo negociado, ¿no es cierto? En el caso de los abogados, tradicionalmente tú tendrás o cierro el contrato o pierdo el negocio, o no renegocio y me voy a litigio. Entonces tú tienes que tener claro cuál es tu alternativa para ver qué tan sólido es tu poder de negociación, ¿no es cierto? Porque al final del día, si bien todo lo que he dicho está referido a que hay que trabajar conjuntamente entre las partes, no olvidemos que lo principal para mí en la negociación es satisfacer mis intereses o los de mi cliente. Y que claro, si en el camino puedo hacer una transacción que agrande la torta para todos, genial. Pero mi objetivo es el de satisfacer los intereses de mi cliente, el objetivo de la otra parte es el mismo, y trabajando juntos veremos cómo lograr la mayor expansión del pie para que los intereses se satisfagan en la mayor medida posible. Pero ¿cuál es la fortaleza que tengo en la negociación? Viene dada por mis alternativas. Si yo estoy negociando, qué sé yo, un contrato de electricidad como cliente libre y tengo a 5 compañías eléctricas postulando para poder ser mi proveedor, tengo grandes alternativas y grandes criterios de legitimidad. Oye, mira, tengo 5 propuestas, ya en sí eso es un criterio de legitimidad, y en sí, además, es mostrar mi poder de negociación. No eres el único, no eres escaso en términos de la influencia, el escaso soy yo. Si tú no cierras conmigo, tú te pierdes de mi volumen de electricidad, ¿no es cierto? Y puedo tener, oye, necesito que el precio sea más bajo. ¿Por qué? Porque tengo esta propuesta alternativa que lo justifica. No hay capricho, hay poder de negociación, pero nadie puede molestarse porque hay una justificación al porqué. Una vez que ustedes han identificado, y las alternativas uno las guarda, y esto es un poco más de maña, de arte de negociación, y las va mostrando cuando necesita mostrarlas. Pero en el fondo, esto es como un truco de mago. Sencillamente muestras la carta y la vuelves a guardar. No puede haber una negociación tipo El Padrino, donde todo el tiempo le está diciendo que la alternativa es que duerma con los peces, ¿no? Pasado este proceso, donde yo identifico mis alternativas, sé qué terreno piso, sé cuáles son mis intereses, sé qué es lo que necesito lograr, sé qué cosas sustentan mis peticiones, tengo mis criterios de legitimidad y trabajo en una serie de propuestas para poder ofrecérselas a la otra parte y que la otra parte también trabaje en propuestas para poder estudiarlas conjuntamente, tengo que empezar a tener compromisos realistas y funcionales. ¿Quién hace qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Etcétera. ¿Para qué? Para lograr la consistencia de la influencia que les hablaba. Porque una vez que decimos, tú haces esto, yo hago esto. Tú haces esto el día 3, yo hago esto el día 5. Tú me vas a pagar en tal fecha, yo te voy a pagar en tal otra. ¿Cómo? Depósito bancario. Y ya es más difícil que todos esos pequeños acuerdos, que además en un Zoom se ven fantásticos, porque no es que alguien los esté escribiendo en un cuaderno, sino que los proyectas en la pantalla de todos y nadie puede luego desdecirse, te van a generar el poder ir cercando tu transacción para que no se te escape. Esto todo tiene que ser en un marco de buen proceso de comunicación. Y cuando yo digo un buen proceso de comunicación, me refiero a algo que por lo menos a mí me es particularmente complejo, y es lo que denominan la escucha activa. Las personas tendemos, especialmente los abogados, a no escuchar, sino a rebatir.
Entonces, conforme nosotros creemos que ya entendimos un argumento, a pesar de que la otra persona no haya terminado su proceso de comunicación, nuestra mente se desconecta y empieza a pensar en el contraargumento que le voy a dar a aquel argumento que me dio. Perdiendo muchas veces a mitad de camino algo valioso que él pudo haber dicho que yo perdí porque desconecté mi oído para poner mi cerebro a racionalizar la respuesta. El proceso de comunicación requiere mucha escucha activa. Mucha escucha activa que permite entender cuáles son las alternativas de la otra parte, cuáles son sus intereses, cuáles son sus propuestas, si las entendí correctamente. Y una forma de trabajar la escucha activa en persona y por medios virtuales es la repetición de lo dicho. Oye, solamente para ver si te entendí. Tú lo que me estás diciendo es... Y entonces, como ustedes tienen en la mente que tienen que repetir aquello que les ha sido comunicado recientemente, van a tener el incentivo mental, ¿no es cierto?, el truco mental de terminar de oír, porque más que rebatir, tienen que repetir. Y una vez que están seguros que repitieron bien, ya pueden ponerse a pensar en rebatir, pero además han generado en la otra persona agrado, porque lo estás escuchando, porque estás colaborando con él. Eso es muy importante. Es una herramienta súper importante en un proceso de negociación por Zoom y en persona. Y por Zoom suele ser más difícil en medio virtual, porque uno tiene además, yo podría acá tener en mi pantalla, qué sé yo, el comercio abierto y otra página y ustedes no se dan cuenta. Entonces, requiere un gran esfuerzo el poder tener esto. Y finalmente, tienen que lograr, especialmente en sus relaciones de largo plazo, pero no únicamente en sus relaciones de largo plazo, que la relación contractual salga fortalecida, que el proceso de negociación haya sido un proceso agradable para las partes, porque ese agrado va generando un goodwill y ese goodwill se transforma en todos los mecanismos de influencia que hemos señalado. Si yo en la negociación 1 dejo, qué sé yo, un favor, cedo un punto, voy a tener un tema de reciprocidad, ¿no es cierto? Voy a tener un tema de mayor influencia, voy a tener un tema de autoridad y demás. Entonces eso es muy importante. Con esta lámina quiero resumir lo que les he tratado de transmitir en esta pequeña charla muy introductoria acerca de la negociación de contratos en tiempos virtuales. Y es que ustedes tienen que identificar los intereses de las partes, diseñar una propuesta que genere valor, utilizando criterios de legitimidad. Y en eso tienen que lograr un buen proceso de comunicación con escucha activa, construir una relación para poder tener los beneficios de la influencia de los que les hablé al inicio, tener claros cuáles son sus alternativas y comprometerse a las mejores propuestas que hayan podido llegar. Ahora, para ser completamente objetivo, nada de esto es de mi cosecha. Esto, como les dije, está plasmado en estas dos obras que son landmark, que son clásicas en la teoría de la influencia de la negociación, pero que sin duda me han generado a mí muchísimas herramientas y muchísimos beneficios en mis procesos de negociación y espero que les hayan servido a ustedes. En procesos de negociación incluso virtuales como los vengo teniendo desde hace un buen tiempo. Aquí quiero parar para agradecer nuevamente a mis grandes amigos del estudio Bullard Falla Escurra, a la Universidad de San Cristóbal de Huamanga y al LAINI como evento por haberme invitado para esto, que ha sido un placer, y quedo a su disposición por el tiempo que quede para el fin de la charla a las preguntas que puedan tener, ¿no? Bueno, muchas gracias, Guillermo. La verdad que fue una exposición supremamente interesante. Sí tenemos bastantes preguntas. Aunque tenemos un tiempo limitado, trataré de ser concreto y unir la mayor cantidad posible. A ver, la primera de las preguntas es, en tu experiencia, ¿tienes alguna plataforma de videoconferencias de preferencia para realizar una negociación? Sí.
Bueno, la verdad es que yo uso todas las plataformas, porque tengo distintas contrapartes que usan distintas plataformas. Yo uso Google Meet, Webex, Teams. A mí me gusta Zoom, ¿no? Yo lo que recomiendo cuando uno tiene una negociación muy importante es por lo menos usar doble pantalla. Y en una pantalla estará el documento y en otra pantalla estarán los cuadritos con las caras de las personas. Y es muy importante estar mirando los cuadritos para ver qué te reflejan esas caras, ¿no? Trato siempre, además, de promover el uso de la cámara. Primero con el ejemplo, es muy raro que yo entre a una videoconferencia, a menos que realmente tenga alguna dificultad sin la cámara prendida. Y incluso cuando la gente no la prende, busco alguna excusa amable para pedir que la prenda. Y la excusa amable puede ser como, oye, la verdad, discúlpame, para mí es un poco impersonal esto de no poder verte en una negociación en la que antes habría podido tener el agrado de tomarme un café contigo. No sé si podríamos prender la cámara para hacer esto un poquito más personal. O sea, alguna cosa así, pero si no tienes la imagen de la persona, solo la voz, pierdes mucho de lectura y esa lectura se va con los años agudizando en el comportamiento corporal de la gente. Excelente. Guillermo, tenemos otra pregunta. Dice, hemos escuchado los pros y contras de una negociación presencial o virtual, pero en términos de persuasión, ¿cuál crees que es más efectiva? Mira, yo creo que la negociación presencial te permite lograr más herramientas de influencia más fácilmente. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene grandes negociaciones, cena con la contraparte, termina el día de trabajo y te vas a cenar con la contraparte. Y en el cenar con la contraparte, pues, se da un proceso de comunicación que permite lograr esto del agrado que les decía. Sin embargo, eso no quiere decir que sea imposible en Zoom. En Zoom lo que vas a tener es que hacer más trabajo de tu lado, más trabajo de investigar cuáles son los intereses de las partes, porque por más que tú puedas sentarte y empezar a tener esta comunicación, claro, no van a entrar los demás al Zoom y van a querer empezar con el proceso. Alguna gente se desconecta, no es igual captar la atención por aquí que por allá, que en persona, pero sí yo creo que se puede lograr y se pueden aprovechar ciertos trucos, ¿no? Este de los libros, por ejemplo, que te digo. O si yo fuera doctor, todo acá, tal cosa, ¿no? Si tengo que discutir un fallo o estoy en una negociación y quiero discutir un precedente que le puede pasar a otra parte, saco el precedente, lo tengo acá en la biblioteca. Entonces, y además hay más naturalidad, que mira, traje un precedente. Entonces, puedes darle un cariz de espontaneidad al hecho de que estás en tu casa. Pero yo creo que lo clave es ver cómo logras que haya mucha comunicación de información, ¿no? Rompiendo los hielos, generando empatía, que es algo que puede hacer fácilmente en una sala y que en Zoom es más difícil. Eso es el principal reto, pero es lograble, es absolutamente lograble. Gracias, Guillermo. Y quizás esta pregunta, la siguiente, está muy conectada a la que te acabo de realizar y es, luego de la vacuna para el COVID y de que ya se puedan realizar las reuniones, ¿considerarías mantener las negociaciones de forma virtual o regresarías al formato presencial? Mira, yo creo que hay negociaciones y negociaciones, ¿no? Yo creo que si tú tienes una contraparte de largo plazo con la que ya has generado estos elementos de influencia que te dije, tranquilamente puedes hacer una negociación virtual porque ya se conocen. Creo que para el primer contacto es importante hacer la negociación, si se puede,
presencial. No habrá una receta única, también depende de la magnitud y la cantidad de personas involucradas. Algo que uno puede hacer también son los break-up sessions. Si hay negociaciones muy grandes, las rompes en chiquitas y las regresas, ¿no? Lo bueno del Zoom es que te permite más naturalmente, menos forzadamente, terminar con un producto que sea algo escrito. En una negociación como que la gente se lleva sus notas en el cuaderno y a veces se lleva hasta un poquito root, el vamos a ponerlo acá. Como que no confías en mí, pero acá es como que alguien está trabajando para todos cuando lo proyecta. Entonces, sí, no hay una respuesta única, dependerá. Hay gente que es muy buena generando empatía en el Zoom. Yo creo que depende cómo te sientas más cómodo y qué tan compleja sea la negociación. Excelente. Y justo sobre este último tema, nos preguntan, respecto de las reuniones virtuales en donde se negociará y redactará un contrato importante, ¿existe alguna recomendación sobre el número de asistentes conectados? Y por otro lado, ¿priorizarías la participación de abogados o la de directivos de la empresa? Mira, yo siempre digo que las negociaciones se tienen que preparar mucho, porque los comerciales y los abogados, y curiosamente yo tengo un doble rol. Yo actúo a veces como comercial y a veces como abogado. Y los comerciales y los abogados manejamos códigos de comunicación distintos, ¿no? El comercial se pone de acuerdo en precio y cosa y cree que ya cerró la transacción. Para el abogado no hay nadie. Entonces, lo que yo creo es que tú tienes una negociación muy inicial a nivel comercial, una negociación en donde básicamente se ponen de acuerdo en que se quieren poner de acuerdo, una negociación conceptual en donde ya participa el abogado, sea dándole coaching al comercial o acompañándolo, en donde logramos estos pequeños acuerdos y ya una negociación todos en la mesa para tratar de esos acuerdos pasarlos a un documento en firme, a un contrato. Muchas gracias, Guillermo. Y quizás como una última pregunta, nos preguntan desde Facebook. La mayoría de universidades no tiene cursos de negociación o persuasión. ¿Cómo suplir este vacío? ¿Dónde y cómo podemos aprender a negociar fuera de la universidad? Mira, la verdad es que yo la mayoría de cosas que he aprendido en la vida la he aprendido más fuera de la universidad que dentro. Están los libros y está la práctica, ¿no? La imitación y la observación son dos formas fantásticas de poder entrenarse. Entonces, si uno tiene la suerte de ver grandes negociadores y luego de estudiar un poco cuáles son las técnicas, se puede formar. No se requiere un profesor para eso. Muchas gracias. Y también agradecemos a todos los que realizaron preguntas. Guillermo, la verdad que ha sido un honor tenerte en la primera ponencia del día de hoy y esperamos que nos puedas acompañar en futuras ediciones. Con Para los que el mayor gusto. Muchísimas gracias a ustedes.